Bueno, en esta comunicación presentaremos el proyecto titulado Historias de Identidades Femeninas en Concepción del Uruguay, siglos XVIII y XIX, sus huellas en el presente, aportes para una educación en género e intercultural. Somos un equipo interdisciplinario, Historia, Geografía, Lengua y Literatura de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Facultad de Humanidades, sede Concepción del Uruguay. Participamos en 2021 de una convocatoria de la municipalidad destinada a las universidades de la ciudad y algunos de los resultados de nuestro trabajo expondremos a continuación. En particular, nuestra propuesta fue destinada a público en general y tenemos pensado rescatar y representar las identidades femeninas en Concepción del Uruguay, pero no cualquier identidad, sino las chinas, las nativas y las esclavas pardas morenas, a partir de las huellas que los discursos de viaje, las obras de arte y literarias, los padrones y fuentes parroquiales nos dejan de sus contextos y sus vivencias. Nosotros nos situamos en Concepción del Uruguay, en la margen inferior derecha del río, es decir, la margen occidental, y a partir de aquí iniciamos nuestro trabajo interrogando las fuentes como el padrón de Julián Colman de 1787, quien solamente releva a las mujeres blancas y las generaliza con la denominación mujer junto a su marido que tiene nombre y apellido. En cambio, las nativas y esclavas no figuran en estos padrones. También relevamos la bibliografía constructora de identidades nacionales. Ejemplo, la obra de Martín de Musí, Descripción Geográfica y Estadística de la Confederación Argentina, quien nos revela algunas cuestiones en relación a la raza y al género. En 1860, de Musí describe: la Cuenca del Plata está habitada por los representantes de tres grandes razas humanas. La americana quizás sea una rama de la raza mongólica, la caucásica y la africana. Con el correr del tiempo, estas tres razas se han mezclado íntimamente y dado numerosos mestizos, base de la población argentina, sobre todo fuera de las grandes ciudades. En estas, gracias a la inmigración, predomina siempre el elemento europeo. Contrario a esta cita de Musí, las fuentes consultadas, los registros parroquiales y los censos dan cuenta de una población sumamente diversa en los inicios de la ciudad. A pesar de esta omisión, de la diversidad cultural en los primeros padrones poblacionales, en la historiografía y también contra la posterior imagen cristalizada del origen en las colonias de inmigrantes europeos en tiempos de Justo José de Urquiza, las comunidades que protagonizan los inicios de las villas y luego ciudades son en gran número originarias de las misiones, de origen tapé, chaná, charrúa, criollos, algunas familias españolas, africanos, africanas y afrodescendientes. Entonces podemos encontrar en las actas de bautismo el bautismo de María de la Ascensión china charrúa, o de María del Rosario china adulta minuana, o María Lucía, hija de Juana Manuela, negra de Guinea, esclava de don Luis Hermelo. Tanto los registros de bautismo como los de matrimonio explicitan la condición, por ejemplo, de la población afrodescendiente en términos de negro, negra, esclava de, negros criados de, a veces se indica el posible lugar de origen, como moreno natural de Canguela, morena de Guinea y esclava de. Algunas veces también hay alguna indicación respecto de algún dato social, como moreno, africano educado en Montevideo. Lo interesante es la evidencia de lazos de solidaridad y comunidad entre estas poblaciones racializadas, afros y pueblos originarios, sobre todo a partir del compadrazgo, y en el rol de las madrinas sobre todo. Los matrimonios también registran estos vínculos de la población racializada, india y negra, según la clasificación del párroco. Por ejemplo, José Antonio Galván, negro libre de Nación Congo, contrae matrimonio con Bernarda Díaz, hija de Tomasa Paiva y José Díaz, indios, o José María Linier, negro libre de Nación Lobolo, con Mercedes López, china natural de Corrientes.
Por último, podemos mencionar cómo los censos también dan cuenta de oficios y ocupaciones de africanos, africanas y afrodescendientes libres a medida que la esclavitud deja de tener vigencia. El varón será militar, carnicero, hortelano, jornalero, herrero, y la mujer oficiará de cocinera, lavandera, costurera sobre todo. Además de la presencia y el lugar en la sociedad, este proyecto analiza la cuestión de la lengua. Las actas parroquiales, identificamos algunas menciones a la presencia de indios. Sin embargo, desde el punto de vista lingüístico podemos ampliar esta presencia si tenemos en cuenta los nombres. Entonces, los nombres en las actas contienen algún integrante correspondiente a los pueblos originarios. Tenemos algunas pocas indicaciones, como 2 mujeres pertenecientes a la nación minuana, o algunas otras como las que aparecen en uno, casados en el idioma tapé o casados en guaraní. A partir de un análisis, entonces, desde el punto de vista lingüístico, podemos identificar algunos apellidos que son claramente guaraníes, como los que aparecen en 2, Piriberá, Iberá y Baté, que corresponden a palabras existentes en el guaraní, o formantes del guaraní como Cuñá, que integran apellidos que corresponden a mujeres, como los que aparecen en 3, Cuñaramó, Cuñatí. Sin embargo, más difícil es encontrar e identificar los onomásticos no guaraníes, que son presumiblemente charrúas y minuanos. Para eso utilizamos distintas herramientas, como la presencia de apellidos históricamente atribuidos a charrúas, como el de Tabaqué, o la presencia de formantes o morfemas que ya fueron analizados en otras listas de onomásticos charrúas, como los que aparecen en 5, en 6 y 7, que son terminaciones ya identificadas como correspondientes a apellidos charrúas. Por otra parte, tenemos también la posibilidad de identificar apellidos que fonológicamente no pertenecen a esquemas guaraníes, es decir, combinaciones de sonidos que no están presentes en el guaraní, como las que aparecen en 8, 9 y 10, como ñepiñés, teyupá, que son todas combinaciones inexistentes en guaraní que nos dan la pauta de que muchos de estos apellidos podrían ser de origen charrúa o chaná. Este análisis entonces lingüístico nos permite ampliar y visibilizar la presencia chaná y charrúa, además de guaraní, en las actas de matrimonios, y también es una contribución a la lingüística, ya que se conoce verdaderamente muy poco de estas lenguas indígenas. La presencia originaria aparece entonces en los onomásticos, en los nombres, pero también la vemos en la toponimia regional. Bien, entonces en el marco de esta investigación y en particular desde la geografía es que nos va a interesar relevar el patrón dominante de la toponimia de los nombres de las calles de Concepción del Uruguay a fin de identificar las presencias, ausencias de dichas mujeres. A modo de contextualizar nuestro recorte espacial, decimos que es Concepción del Uruguay, una ciudad intermedia con unos 70.000 habitantes y se encuentra localizada a orillas del río Uruguay. Bien, entonces si estamos hablando de estas presencias femeninas que venimos encontrando en los registros, en los documentos, y que también de alguna manera nos vamos encontrando en los relatos de residentes actuales de nuestra ciudad, quienes reconocen sus orígenes afro, nativo, mestizo, y dan testimonio de las mujeres, de sus familias, de sus vivencias en distintos lugares o en determinados lugares de nuestra ciudad, como la isla Cambacuá o la isla Los Canarios, en cercanías a la Plaza Ramírez o del puerto, por ejemplo, como en la entrevista que le realizamos a Rosa Piris, quien nos compartió fotos de su familia. Nos vamos encontrando entonces con los gérmenes de dichas identidades plurales e historias múltiples de nuestra ciudad, que por mucho tiempo fueron invisibilizadas y que de alguna manera evidencian los vacíos y los silencios que también se reflejan en las representaciones espaciales. Por eso es que a partir de los nombres de las calles de la ciudad iniciamos el análisis del plano actualizado de la ciudad, de las ordenanzas municipales y de bibliografía local, donde pudimos avanzar en un relevamiento en el que pudimos observar que de los nombramientos de calles, la gran mayoría de los nombres, diríamos casi un 70-80% de los nombres, refieren a nombramientos o a nombres de hombres. Generalmente son políticos, militares de los siglos XIX y XX, y hay otros nombres que están relacionados con acontecimientos, fechas bélicas o políticas. Todos estos nombres, todas estas calles se localizan en lo que sería el área céntrica
en el área más antigua y reconocida de la ciudad. Y el 20% restante refiere a nombre de mujeres. Generalmente son referentes locales, poetas, escritoras, la gran mayoría contemporáneas, y la mayoría de estas calles se localizan en la periferia de la ciudad. Generalmente están asociadas a la expansión urbana, a las nuevas urbanizaciones que se van creando. De estos nombres de mujeres, solo una calle se relaciona con el grupo de mujeres que estamos estudiando. Refiere Irene Jurado, una mujer afroentrerriana del siglo XIX, una figura reconocida y que ha sido recuperada hace muy poco tiempo, por su labor en la asistencia a heridos en los combates de 1852. Y bueno, es un nombramiento, como decía recién, desde hace muy poco tiempo, y es una calle que tiene una extensión de tan solo 2 cuadras y se localiza en el borde del ejido urbano. Por un lado, reflexionar que si bien estos nombramientos tienen por un lado, o este nombramiento tiene por un lado un sentido de celebración, por otro sentimos que tiene un sentido de protesta, ¿no? Porque decimos que necesitamos más presencia de espacios de memoria en clave femenina e intercultural. Bueno, para cerrar, parte de esta memoria son las pinturas, los retratos. Entonces mostramos también la pintura La Paraguaya, del pintor uruguayo Juan Manuel de Blanes, que muestra un escenario bélico donde se ve a una china recorriendo el campo de batalla. Podemos ver también la desolación en la cara de la china mientras camina por este paisaje. Y para finalizar, mostramos también esta pintura realizada por Carlos Moreno en el año 2000, mucho más reciente, que es un arquitecto y profesor argentino que realizó recreaciones de las actividades rurales y urbanas del siglo XIX, como la que vemos de las cocineras de Justo José Urquiza. Muchísimas gracias.